tardes. Muchas gracias por estar aquí escuchando hasta ahora, ya después de tantas horas de este estupendo e intenso congreso. También al Instituto de la Construcción de Castilla y León por haber valorado que esta herramienta merecía un hueco, aunque bueno, bien es cierto que forman parte del desarrollo del mismo, pero no deja de ser menos cierto que el Instituto tiene muchísimos proyectos entre los que elegir. Los proyectos Reaviva y Reaviva Crece han sido financiados parcialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro de diferentes convocatorias de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras, y los socios del consorcio son, en el caso de Reaviva, el Clúster del Hábitat de Castilla y León, AICE, el hoy organizador del Congreso, el Instituto de la Construcción de Castilla y León, y las empresas Movicoders y Crolec Rehabilitaciones. En el caso de Reaviva Crece, se nos ha unido también al equipo el Clúster TIC de Aragón, Tecnara. Estos proyectos, en el fondo, lo que pretenden es dar soporte digital a un sector, el de la rehabilitación de edificios, que es el que nos ocupa hoy precisamente, que previsiblemente va a incrementar sus cifras de negocios de manera inminente y para los próximos 4 años. Los fondos Next Generation, como hemos oído hoy en muchas ocasiones y todos conocemos, van a inyectar una significativa cantidad de dinero al sector, una cantidad de dinero que no tiene precedentes. Lo que se espera, tras esta oleada de subvenciones, o lo que por lo menos nosotros esperamos, es conseguir generar esa cultura de la rehabilitación en la ciudadanía, de la que antes estaba hablando también en esta mesa, que por tanto, cuando pasen estas subvenciones, las cifras de negocio del sector, no sé si consigamos mantenerlas, pero por lo menos no bajen excesivamente, y que con todo ello contribuyamos a disminuir las necesidades energéticas de la población y las emisiones de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera provenientes del parque residencial edificado. Los acontecimientos, que es verdad que últimamente no paran de sucederse a una velocidad de vértigo, no hacen sino armarnos de razones para que podamos decir que hoy en día la rehabilitación energética es una auténtica necesidad. Estoy completamente con este señor que apuntaba a la necesidad de reducir la demanda. Yo además, venimos con la frase todos de que a la rehabilitación se accede por la accesibilidad. Esto es una opinión personal, pero yo creo que hoy en día un edificio que no tenga unas condiciones mínimas en su envolvente puede tener las mismas necesidades de rehabilitación energética que de accesibilidad. Creo que ya se equiparan. ¿Por qué digo esto? Bueno, es desolador asistir a reuniones de comunidades de vecinos en las que el tema estrella es el horario de encendido de la calefacción, con planteamientos que a veces, en las condiciones en las que están muchos de nuestros edificios, hacen completamente imposible alcanzar unas temperaturas mínimas de confort. Ustedes pónganse en la situación de un padre o de una madre con un bebé recién nacido o de una persona enferma. Evidentemente esto no se hace por capricho, se hace pues porque no tenemos, los comuneros no tienen los recursos suficientes para abordar las ingentes facturas energéticas que empezamos a recibir. Pero bueno, es complicadísimo o qué situación de impotencia tenemos que vivir cuando estamos en situaciones de este tipo, como las que les acabo de comentar, y no es que ya no tengamos el dinero, que cada uno nuestro dinero le podemos destinar a las prioridades que entendamos, es que ni siquiera tenemos el servicio. Recientemente se ha desarrollado la Cumbre del Clima. En ella nos instan a gobiernos y a sociedad civil a marcarnos objetivos medioambientales. No solo marcarnos, sino cumplirnos. Nosotros lo que nos preguntamos es si venimos arrastrando una tasa de rehabilitación energética de edificios desde hace unos años. Baja en comparación con los países de nuestro entorno, pero la venimos arrastrando. Si además ahora se va a dar un impulso al sector. Nosotros sabemos, porque tenemos las cifras, que el parque edificado tiene una tasa de contribución significativa a las emisiones de dióxido de carbono que se vierten a la atmósfera. ¿Quién y cómo mide la contribución que indudablemente la rehabilitación energética de edificios está realizando a esa disminución de las emisiones? Nosotros creemos que antes de Reaviva, de que hubiésemos elaborado esta herramienta, no había nada que realmente pudiese ayudar a esto. En el consorcio que formamos parte de Reaviva, creemos fundamental dar valor al dato, a almacenarlo, a recogerlo, a tener un sistema para recogerlo y analizarlo. ¿Para qué? Para que la información que de él extraigamos nos sirva, primero, para medir lo que hemos conseguido hasta la fecha.
Segundo, para saber dónde nos encontramos. Y tercero, para tomar las mejores decisiones a futuro. Los ciudadanos, además, carecemos de ejemplos que nos permitan trasladar las rehabilitaciones energéticas que vemos a nuestros edificios. En una sociedad en la que todo lo estamos haciendo viral a través de un teléfono móvil, con esto no lo hemos conseguido. Es cierto que cuando en un barrio, la experiencia nos lo dice, se acometen diferentes obras de rehabilitación, un número determinado de ellas en un sentido determinado, bien sea de tratamiento de la envolvente, bien sea de accesibilidad o incluso estéticas, el resto de los habitantes de la zona empieza a interesarse por estas mismas actuaciones. Pero este ejemplo, que es el del ejemplo real cercano, es muy lento y no nos da las tasas de rehabilitación que necesitamos. Nosotros creemos que una herramienta como Reaviva, que recoge datos de una manera sistematizada, que estos datos son verificados por la Administración Pública, ahora lo veremos, y que además son accesibles de una manera pública. Debe de contribuir significativamente a aumentar las tasas de rehabilitación de edificios. Reaviva surgió de una necesidad clara. Las administraciones públicas llevan años en España subvencionando parcialmente rehabilitaciones de edificios, así como financiando otras actividades que tienen por objetivo fomentarla. Pero, ¿cómo evaluar el grado de éxito alcanzado con estas políticas? Además, todos los ayuntamientos, en mayor o menor medida, tienen marcados objetivos medioambientales. ¿Cómo vemos que si alcanzamos esos objetivos o no les alcanzamos de una manera que esté sistematizada, que sea transparente y también, ¿por qué no?, que sea demostrable al resto? Reaviva lo que hace es que recoge datos, una serie de datos de las actuaciones de rehabilitación que se desarrollan en un municipio y luego nos devuelve unos indicadores derivados de los mismos. Estos datos se extraen de las licencias municipales o de las declaraciones responsables de obras. A la hora de establecer qué indicadores eran los que la herramienta debía de devolvernos, nos basamos en el trabajo que previamente había desarrollado el proyecto Vilapon. El proyecto Vilapon ha sido desarrollado por Green Building Council y financiado por la Unión Europea dentro del marco Horizonte 2020. En él, además de muchas otras cosas, se estableció una completa matriz de indicadores de la rehabilitación a nivel europeo. Contando además, no solo se realizó un trabajo teórico, sino que se contó con 8 ciudades piloto que valoraron estos indicadores. En Reaviva, desde el principio hemos perseguido la usabilidad y la utilidad de la herramienta. Para ello, lo que hicimos fue volver a valorar estos indicadores, contando tanto con personal de Green Building Council, que además había trabajado en el proyecto Vilapon y que, por tanto, tenía muchos conocimientos acerca de por qué se habían seleccionado esos indicadores y no otros que hubieran podido ser, como con 2 ciudades que actuaron de proyecto piloto en Reaviva y que, a su vez, habían formado parte de esas 8 ciudades pilotos en el proyecto Vilapon. Estas ciudades, por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenían un compromiso pleno con el sistema de trabajo que Reaviva pretende ayudar a ejecutar, que no es otro que el de establecer objetivos, evaluarles a través de indicadores. Estas ciudades son Valladolid, que nos colaboró a través del Ayuntamiento de Valladolid, y Zaragoza a través de la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda. Los técnicos municipales que se dedican a estas áreas son plenos conocedores de qué datos necesitan almacenar de la rehabilitación que se está desarrollando en sus edificios. Con todo esto, con toda esta ayuda y con las reflexiones que nosotros nos habíamos hecho previamente, creemos que hemos logrado una herramienta verdaderamente útil. Además, con el Ayuntamiento de Valladolid, la colaboración se pudo extender. En la pantalla están viendo el marco de seguimiento de los indicadores del impacto de la rehabilitación en Valladolid. Para elaborar todos estos datos y extraer toda esta información se usaron muchas fuentes. Una de ellas fue Reaviva. El desarrollo de este trabajo nos permitió introducir en Reaviva muchos expedientes de rehabilitación. Con estos datos en la mano, pudimos constatar, primero, la gran potencialidad de la herramienta, segundo, los problemas que realmente nos está resolviendo, que eran los que pretendíamos resolver, y, por supuesto, aspectos mejorables. El equipo del proyecto, ya fuera de la financiación o fuera del paraguas que nos había dado inicialmente para el arranque el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, nos pusimos a trabajar para mejorar esta herramienta con la experiencia que habíamos obtenido precisamente después de terminar este trabajo. Y fruto de ello ya podemos tener hoy la herramienta Reaviva 2.0 que mejora Reaviva.
Cuando terminamos este trabajo, el consorcio hicimos una valoración. Quedamos muy satisfechos, pero sentíamos la necesidad de que debíamos seguir por este camino, debíamos seguir el camino que habíamos iniciado. ¿En qué sentido? En dos sentidos. El primero, la escalabilidad. Reaviva se había desarrollado o se había concebido a nivel municipal. ¿Por qué? Pues porque son los ayuntamientos, a través de las licencias o de las declaraciones responsables de obra, los que disponen de los datos de la rehabilitación que la herramienta necesita para nutrirse. El segundo, la necesidad de que esos datos, una vez almacenados, sirviesen para algo más, sirviesen para generar escenarios de rehabilitación a futuro. Antes he olvidado mencionar que después de todo este trabajo de selección de indicadores nos quedamos con 28 indicadores. Estos indicadores se agrupan bajo 3 aspectos, que son los que la rehabilitación energética, a nuestro parecer, nos ofrece mejoras. El aspecto medioambiental, por supuesto, el aspecto económico y el aspecto social. A través de este análisis llegamos a Reaviva Crece. Reaviva Crece es un sistema de desarrollo inteligente, es una herramienta inteligente que ha sido concebida para generar y evaluar escenarios de rehabilitación de edificios a futuro. Vale, Reaviva Crece, lo primero que necesita hacer para funcionar es caracterizar el parque edificado, del lugar donde queramos desplegar la herramienta. ¿A qué nivel? A 3 niveles. En cuanto a su aspecto geométrico y constructivo, en cuanto a su situación energética actual y en base al potencial de rehabilitación. Para desarrollar este ingente trabajo de caracterización del parque edificado, como no podía ser de otro modo, nos hemos tenido que basar en trabajo previo, en bases de datos publicadas, de acceso público, en trabajos de caracterización de edificios ya previamente desarrollados y en los datos que Reaviva suministra Reaviva Crece. Aquí creemos que está una de las ventajas competitivas de esta herramienta. La caracterización que hace Reaviva no es estática, ni mucho menos, no responde por tanto al momento de su creación, sino que es dinámica, va mejorando, se va perfeccionando ella misma a través de los datos que está recibiendo constantemente de Reaviva con los expedientes de rehabilitación que se le va introduciendo y a través de la actualización de esas bases de datos de uso público. A la hora de caracterizar el parque edificado a nivel geométrico y constructivo, nos hemos basado en un trabajo desarrollado previamente por la ARESE, la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Edificatoria en España. El documento de estudio que se desarrolló para la ARESE y que nosotros hemos obtenido se llama Segmentación del Parque Residencial de España en clústeres tipológicos. Este documento lo que hace es que agrupa todas las viviendas, tanto unifamiliares como plurifamiliares, que hay en España en 15 arquetipos o clústeres, atendiendo a qué? Al hecho de ser vivienda unifamiliar o vivienda plurifamiliar. En el caso de viviendas plurifamiliares, al número de alturas del edificio y al año de finalización de su construcción. El programa lo que hace es importar datos del catastro y con estas definiciones que previamente tiene almacenadas, agrupa cada una de las viviendas unifamiliares o plurifamiliares en uno de estos clústeres tipológicos, los cuales tienen ya definidos previamente unos valores geométricos. Una vez que Reaviva Crece ha terminado de hacer esta caracterización, vuelve a hacer una segunda caracterización. En este caso, en base a su situación energética actual. Para ello importamos y tratamos bases de datos de acceso público. Para particularizar en el caso del Castilla y León, trabajamos con las bases de datos que el EREN tiene publicadas, que contienen los certificados de eficiencia energética de los edificios. El Ente Regional de la Energía, en las bases a las que accedemos, publica todos los expedientes de certificado de eficiencia energética de edificios, tanto si afectan al edificio como si pertenecen a las viviendas que integran ese edificio, como si son el más reciente o como si son uno más antiguo que por tanto ya está actualizado. La herramienta es capaz de hacer prevalecer unos datos sobre otros, hace prevalecer el certificado de eficiencia energética del edificio sobre el de las viviendas que lo integran, hace prevalecer el certificado más actualizado sobre otro que haya sido registrado con mayor fecha de antigüedad
En el caso de que no exista referencia para el edificio, lo que hace es calcular unas medias de los certificados de eficiencia energética de las viviendas, siempre y cuando esos certificados supongan un porcentaje que el equipo hemos considerado como significativo para ser extrapolable al edificio. Si no alcanzamos ese porcentaje, lo que hacemos es hacer una media con los edificios de su entorno que responden a esa misma tipología. Cuando acabamos con esta caracterización, tenemos que ir a la tercera caracterización y definitiva para ya tener el parque edificado preparado y poder ya simular el escenario de rehabilitación de edificios. En este caso, agrupamos los edificios de viviendas o las viviendas unifamiliares en base a su potencial de rehabilitación. También nos hemos basado en trabajo desarrollado por la ERESE para establecer estos potenciales de rehabilitación. Con alguna actualización, ¿por qué? Pues porque ya han pasado varias actualizaciones del Código Técnico desde que se redactó la ERESE y porque las exigencias que entendemos que ahora mismo todos tenemos en cuanto a la rehabilitación energética de los edificios son mayores, no dejan de aumentar. Hay 5 potenciales de rehabilitación que se han definido. Estos potenciales de rehabilitación, por supuesto, en el programa están definidos mediante una fórmula matemática, pero conceptualmente responden a lo siguiente. El primero, el de rehabilitación prioritaria de la envolvente. En este caso, agrupamos a las viviendas unifamiliares o edificios de viviendas en los que hacer una actuación sobre la envolvente rebaja mucho el grado de demanda. Es muy interesante. El segundo, el de pobreza energética. Estamos hablando de edificios o de viviendas unifamiliares en los que el gasto que es necesario para mantener la vivienda o el edificio a unas temperaturas de confort teóricas razonables es desproporcionado con respecto a la renta de las familias. El tercero, el potencial de bajo consumo. En este caso estamos hablando de edificios cuyo consumo energético teórico atribuido queda por debajo de los límites que establece el Código Técnico para esa zona climática. Cuarto, difícil de rehabilitación. Agrupamos edificios a los que se les asignan deficiencias estructurales o insalubridad, los cuales hacen que la rehabilitación energética no sea en absoluto una prioridad. Y el quinto, las viviendas recientes. Son las viviendas o los edificios de más reciente construcción y que, por lo tanto, se asimilan más al Código Técnico actual. Me doy mucha prisa. La herramienta. Ya tenemos caracterizado todo el parque edificado. A continuación, el usuario, el que está haciendo la simulación, selecciona la zona sobre la que desea trabajar y selecciona el potencial o los potenciales de rehabilitación de los 5 que se han definido sobre los cuales quiere hacer la simulación. La herramienta lo que le devolverá será unas actuaciones, unas obras preseleccionadas para cada uno de esos potenciales. ¿En base a qué? A lo que hemos entendido más interesante. Por ejemplo, lo más obvio, si estamos hablando de la rehabilitación prioritaria sobre la envolvente, pues estaremos hablando de un aislamiento, estaremos hablando de aislar la cubierta. El usuario, de todas formas, puede quedarse con esas obras preseleccionadas o bien puede seleccionar él mismo y realizar un despliegue de obras personalizado. A continuación, la herramienta nos hace un primer entregable y nos da datos muy concretos. ¿Cuántos edificios entran dentro de ese potencial? ¿En cuántos metros cuadrados de fachada vamos a actuar? ¿En cuántos metros cuadrados de carpintería vamos a actuar? Por supuesto, el coste. A continuación, el último paso de la herramienta sería ya entregarnos los indicadores. Esos indicadores son correspondientes con los que nos ofrece Reaviva. Se agrupan también bajo los indicadores medioambientales, económicos y sociales. Recordemos, ya por terminar, Reaviva trabaja con datos reales, con actuaciones que se han ejecutado y que están verificadas con la Administración. Nos arroja indicadores de actuaciones que ya se han hecho. Reaviva crece, trabaja con datos simulados, nos ofrece escenarios de rehabilitación a futuro. Y bueno, para terminar, creemos que hemos creado una herramienta bastante potente, con mucha utilidad, que de adoptarse y ponerse en marcha puede ser interesante para los 3 agentes, 3 grandes grupos que intervienen en la rehabilitación: administradores, empresas y profesionales del sector y ciudadanos en general interesados por ella, que contribuye a la necesaria digitalización del sector de la rehabilitación y del hábitat en general, que nos puede ayudar a todos a tomar mejores decisiones y que creemos que puede ayudar en general a potenciar este sector. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación para presentar esta herramienta que se llama UrbanCep.
Y en todo caso, pedir disculpas porque voy a ir un poco rápido, porque luego tengo que coger un tren y a lo mejor tengo que marcharme antes. Intentaré ser breve y ajustarme al tiempo que nos han concedido, que son estos 20 minutos. En cualquier caso, nosotros venimos a presentar UrbanCEP, que nosotros llamamos Estrategias Urbanas de Transición Energética de Edificios, y ahora veremos en qué sentido se expresan estas palabras. En buena medida, la primera pregunta que nos hacemos está muy relacionada justamente con lo que acaban de explicar, ¿no? ¿Cómo abordamos estas cuestiones de rehabilitación, de regeneración urbana a una escala que no es ni la del edificio, en la que la mayoría ya estamos acostumbrados a trabajar, ni tampoco son estas escalas de nivel estatal, ¿no? La propia ARES que se estaba mencionando hace unos minutos. ¿Qué metodologías, qué herramientas disponemos para abordar desde la escala de barrio, donde habría decenas de edificios, hasta escalas metropolitanas o regionales, donde estaríamos hablando de decenas de miles de edificios? Hasta hace poco disponíamos solamente de herramientas que nos permitían abordar a nivel estatal pues, a través de datos estadísticos y arquetipos, como la propia ARES, y a nivel de edificio pues, con trabajos de campo y de movilización. Pero ¿qué sucede con todas estas escalas intermedias en las cuales muchas veces está la clave para responder a estos procesos de regeneración urbana? De ahí nacía la inquietud para desarrollar una herramienta que le pusimos UrbanCEP y que básicamente es una herramienta que quiere ser estratégica, que quiere ser innovadora, que quiere ser también interactiva y que tiene que actuar como una guía y un impulso a los procesos de regeneración urbana, y que nosotros pretendemos ofrecer a través de una plataforma en línea, una plataforma digital, donde la información que generemos para cada edificio a través de lo que ahora se llama un Urban Building Energy Model, que luego en todo caso vamos a ver de qué se trata, pues proporciona conocimiento clave a todos los agentes sobre la ciudad actual y sobre su potencial de mejora. Cuando hablamos de visión estratégica nos referimos básicamente a que la herramienta te permite hacerte una primera pregunta, que es ¿dónde estamos?, y hacer un diagnóstico de la ciudad actual. También permite plantearnos hasta dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos de mejora urbana. En nuestro caso, a nivel energético, pero también deberíamos aquí incluir el resto de calidades de la edificación. Y finalmente, cuál es el camino que podemos seguir desde el punto de partida hasta el punto de llegada, estableciendo una serie de directrices e incluso hasta podría llegar también a elaborar una hoja de ruta para un parque residencial determinado. A nivel de innovación, pues básicamente los Urban Energy Model lo que hacen es integrar toda una serie de bases de datos que son de escala urbana, que permiten hacer una modelización de la ciudad a nivel de edificio. Para cada uno de ellos sabemos cuáles son sus características, cuál es su forma, por lo tanto también cuáles son sus superficies de cerramientos, y a partir de ahí hacer una simulación, no una simulación que parte de arquetipos, sino una simulación para cada uno de los edificios, de manera que tenemos datos de potencial de mejora específicos para cada uno de ellos. Y a partir de ahí sacar nuevo conocimiento en forma de conocimientos arquitectónicos, energéticos, económicos y finalmente para poder establecer estos índices de priorización para poder actuar en la ciudad. El tercer término que utilizamos en la interactividad es porque toda esta herramienta permite generar una gran base de datos de conocimiento profundo sobre el parque edificado, información que no debe quedarse en un PDF, por así decirlo, ¿no? en un documento cerrado, rígido, sino que se pueda profundizar en esta información a través de una plataforma digital en la cual se puede pues, consultar información para cada uno de los edificios, pues también se pueden seleccionar ámbitos de estudio y a partir de ahí sacar escenarios de rehabilitación para cada una de estas zonas. Básicamente la metodología UrbanCEP lo que permite es hacer estos estudios de escala urbana, como decía, desde el nivel de barrio hasta niveles metropolitanos y regionales, que emplea esta metodología que se llama Urban Building Energy Model, que básicamente es un cruce entre herramientas SIC y herramientas de simulación edificio-edificio. En nuestro caso utilizamos el catastro como fuente básica, como también utilicé ReaViva, para hacer un modelizado de cada uno de los edificios del parque y así conocer no solamente sus características a nivel de uso, ¿no? Cuántos metros cuadrados tiene de vivienda, de otros usos, etcétera, etcétera, incluso en qué años fue construida esa edificación, sino también para saber cuántos metros cuadrados tiene de fachada cada edificio, cuántos metros tiene de medianera, de cubierta, de patio, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí hacer esa simulación de ese edificio, pero no solamente una simulación. Lo que hacemos es desarrollar todo un sistema de dimensiones del modelo que básicamente están englobadas en 3 capítulos.
Por un lado, tenemos el umbral de habitabilidad para poder hacer simulaciones en condiciones de confort, como establece el CTE, pero también para hacer simulaciones en condiciones de salud, para saber en qué momento esas viviendas pueden empezar a hacer daño a sus ocupantes. El segundo apartado del modelo son los escenarios edificatorios, y ahí se hace una simulación básica que es con la hipótesis que tenemos de cómo están construidos estos edificios y además con otras tantas simulaciones en función de cuántos menús de intervención se quiere aplicar a esos edificios. Puede ser una intervención integral, pero podría ser solamente la fachada, o solamente la carpintería, o solamente la cubierta, o cualquier combinación de intervenciones que quisiéramos imaginar para estos edificios. Y finalmente hay una tercera dimensión, que es la hipótesis de vector energético, que nos permite hacer escenarios sobre si están alimentados con gas o con electricidad. Esta metodología básicamente utiliza cuatro paquetes de trabajo, 3 son de caracterización, 1 es de directrices de intervención. La primera parte de caracterización es la arquitectónica, con 14 indicadores, la segunda es la energética, con 13 indicadores, y la tercera es la económica, con 9 indicadores, que nos hablan, pues, lógicamente, pues, de la arquitectónica, de los usos, el año de construcción, las superficies, las compacidades, las transmitancias, ¿no? Todos ellos valores imprescindibles para hacer una valoración del potencial de rehabilitación. Las caracterizaciones energéticas pues, hablan del comportamiento pasivo del edificio, pero también de su demanda, de su calificación, de las emisiones que necesitan a nivel operativo. Y la económica, pues, de los costes de intervención, lógicamente, pero también del vínculo que tienen el coste energético de la energía con las rentas disponibles y también pues, los costes que hay que realizar para llevar a cabo esas intervenciones. Ejemplos de lo que sale en estas fases pues son, lógicamente, cartografías, donde cada edificio tiene un valor especial, y también datos agregados, pues en este caso de la clusterización, que es la misma que utiliza la ARES, como también hace REAVIVA. La caracterización energética pues, también nos proporciona información a nivel de individuo y a nivel de agregada, pues cuál es el potencial de cambio de letra de cierta área urbana una vez se ha rehabilitado según un cierto menú de intervención. Y la económica pues, nos ofrece datos, pues, como decía, de coste de la intervención, pero también de posibilidades de mejora a nivel de pobreza energética. Finalmente, existen los índices de priorización, que básicamente lo que intentan es dar pautas de intervención en esas zonas urbanas, sabiendo que la intervención que tenemos planteada es a gran escala, como pide la Unión Europea, pero que esa intervención no se puede desarrollar, lógicamente, toda en un año, sino que será un proceso a largo plazo. Pero justamente deberíamos tener estrategias para saber cuáles son los edificios prioritarios. Pues lo que pretende Urbancep es dar 6 índices de priorización distintos para tener 6 caminos distintos para llegar al objetivo y para que se puedan establecer directrices políticas sobre cómo intervenir en cierto parque urbano. ¿Qué preguntas intentan responder a estos índices? Pues básicamente pues, habría 2 primeros que hablarían de cuál es el comportamiento de la edificación, es dirían cómo están construidos los edificios o qué calificación energética tienen esos edificios. En comportamiento de la vivienda podríamos intervenir prioritariamente en edificios que necesitan mucha energía para calentarse y por lo tanto que las viviendas tienen que abordar gastos elevados a nivel de factura, o por ejemplo, cruzándolo con datos de renta, pues qué riesgo de sufrir pobreza energética existiría en esas viviendas y por lo tanto priorizar las zonas más vulnerables. Y a nivel de intervención de rehabilitación, pues hay 2 preguntas más que son cuánto costaría renovar energéticamente las viviendas y, por lo tanto, qué hogares deberían abordar una factura a nivel de intervención, ¿no? De inversión en esa rehabilitación mayor, o cuál es la relación entre la inversión realizada y el ahorro conseguido para poder priorizar aquellas intervenciones que a nivel económico son más eficaces, ¿no? Es decir, que ahorran más energía en función de cada euro invertido. Hasta aquí la teoría. Ahora un pequeño caso práctico de aplicación en un proyecto concreto. Esto es una muestra de un estudio a gran escala donde había decenas de miles de edificios simulados, en el cual no se hizo una sola simulación, sino que de entrada se dividió la intervención en 5 paquetes distintos. La distinción fue entre fachadas, ventanas de fachada, un paquete que era patios, ventanas de patio y medianeras, otro era de cubiertas y otro era de soleras. Con estos 5 paquetes de intervención hicimos 31 simulaciones para cada edificio. El estado actual más todas estas, que es básicamente la combinación de los 5 paquetes que hemos visto anteriormente. Como resultado de estas 31 simulaciones podíamos definir 325 combinaciones posibles de intervenciones parciales, es decir, 325 caminos distintos para llegar a una intervención completa en esos edificios. Hecho que nos daba pie a empezar a pensar en términos de pasaporte del edificio, de intervención por pasos. A partir de ahí
teniendo todos esos datos para cada uno de los edificios de este proyecto, desarrollamos un escenario de intervención donde había un cruce entre variables de intervención que nos preguntaban sobre en qué orden vamos a hacer esas intervenciones y en qué trimestre de aquí al 2050 vamos a hacer esa intervención, juntamente con otras variables financieras que eran pues, la forma en que vamos a financiar estas operaciones, si lo vamos a hacer mediante un crédito o vamos a hacerlo mediante ahorro, cuáles son los tipos de interés en el mercado para hacer esas intervenciones, qué nivel de subvención se puede acceder con estas intervenciones o cuál es el coste de la energía. Y a partir de ahí, para cada edificio, sacamos un orden de intervención óptimo, un momento de intervención óptimo, una evolución de la demanda energética para con estos edificios y la evolución de la inversión para cada uno de los agentes que intervienen en este proceso. Y aquí, los resultados tienen una pinta como esto, aunque parece una partitura, en realidad cada línea es un edificio. De izquierda a derecha tenemos del 2022 al 2050, pues para cada uno de ellos sabemos en qué año deberíamos intervenir según qué actuación. Aquí hay unos pocos, en realidad esto está pues para, como decía, decenas de miles de edificios, en este caso decimos 40 escenarios de intervención distintos. Que dan dibujos tan bonitos como estos, que en realidad es cómo van a evolucionar las letras en función de este escenario de intervención para cada uno de ellos. Esas informaciones que están a nivel de edificio se pueden agregar. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una senda de rehabilitación que nos dice cuántas operaciones de cada uno de los 5 tipos que hemos visto se van a producir en cada uno de los años de aquí al 2050. De manera que podemos empezar a dibujar un mercado de rehabilitación para que los agentes sean conscientes de cuál es el volumen de negocio que se puede producir con la regeneración urbana y que puedan hacer las inversiones necesarias para hacer frente a al desarrollo de estas intervenciones. Esta evolución también se puede ver, lógicamente, pues en cuestión de demanda energética, ¿no? Cómo va a evolucionar la demanda energética de este parque residencial de aquí al 2050. Y también se puede ver a nivel económico en función de cuáles son las inversiones que debería realizar cada uno de los agentes. Pues vemos cómo los agentes particulares pues tienen una inversión más o menos constante, porque así lo hemos previsto en el modelo, para que tengan cuotas mensuales más o menos ajustadas a sus posibilidades y que sean lo más constantes posibles a lo largo del tiempo. Vemos cómo el sector de rehabilitación va recibiendo todos esos pagos por sus actuaciones y que en este caso no son constantes, sino que están vinculadas al ritmo de rehabilitación que hemos visto anteriormente. Las administraciones públicas que hacen en parte el papel, ¿no?, de apoyar al sector privado en las inversiones y por lo tanto se mueven al ritmo del sector de la rehabilitación. Y hay alguna columna más que no se ve, que es en gris, que son las entidades financieras en forma de intereses que reciben por haber prestado el dinero que hacen posible esas rehabilitaciones. Esta información también se puede ver a nivel global pues con cuadros como estos, donde podemos ver en naranja las inversiones que realizan cada uno de los agentes, en verde los que reciben dinero y las flechas lo que nos indican es todo el intercambio de dinero que existe entre estos agentes, ¿no? Tanto a nivel de cuotas de capital como cuotas de intereses, como a nivel de impuestos, se mueve dentro de este panorama donde estos 4 agentes están vinculados a la hora de resolver este proceso de rehabilitación urbana. A nivel de impacto por hogar, pues aparecen cuadros como estos donde lo que vemos es, para cada círculo representa un edificio, lo que estamos viendo es que la mayoría están pagando una cuota mensual alrededor de 60 € al mes. Algunos desde unos 7 años hasta unos 22, ¿no? Están la mayoría, luego algunos se extienden un poco más en el tiempo, incluso los que llegan a 30 años empiezan a subir por la columna del coste mensual. Y lo que vemos en color es básicamente el porcentaje de ahorro energético que va a representar la rehabilitación de estas viviendas por pasos a lo largo de los próximos 30 años. Un último cuadro antes de terminar, pues básicamente cómo van a cambiar o cómo deberían cambiar las letras de certificación energética para cada uno de los edificios. Arriba tenemos el estado preintervención, en la columna tenemos el estado postintervención y luego también podemos ver pues, la cantidad de edificios que cambian 1, 2, 3, hasta 6 letras, bueno, en este caso hasta 5 letras, con los procesos de rehabilitación. Hecho que también es muy útil de cara a los fondos europeos porque lógicamente la certificación es uno de los estándares que permite evaluar la bondad de una intervención. Ya para terminar, solo 3 apuntes finales. Primero es que creemos que disponemos de herramientas suficientes para analizar cada edificio residencial del parque y su potencial de mejora. Aunque hace unos años pues, no sabíamos justamente cómo abordar estas escalas intermedias, a día de hoy yo creo que ya tenemos herramientas suficientes como para plantearnos estudios
como mínimo a escala municipal. La segunda es posible generar estas visiones estratégicas a escala urbana mediante el agregado de estas informaciones. Además, si el libro digital del edificio y el pasaporte alcanzan a nuestro parque residencial, pues lógicamente esta información no va a ser solamente generable como previsión o como visión inicial a partir de estas herramientas de escala urbana, sino que también vamos a tener información edificio a edificio y será con el agregado de esa información con la que podremos mejorar estas visiones estratégicas. Y por último, yo creo que es muy obvio, pero es urgente desarrollar estrategias urbanas, pero sobre todo implementarlas, porque es verdad que hace ya bastantes años que estamos hablando de rehabilitación, de regeneración urbana a gran escala. La primera versión de la ERES era de 2011, pero han pasado más de 10 años y la verdad es que los ritmos de rehabilitación siguen siendo muy bajos. Así que nada, sobre todo implementar. Y bueno, antes del aplauso, como decía, yo tengo que marcharme puntualmente, así que si me marcho a media presentación, 1000 disculpas y también a los asistentes. Muchas gracias. Yo voy a explicar la herramienta, pero primero creo que la herramienta se ha creado en base a la experiencia que hemos estado en más de 100 ayuntamientos. Es una herramienta muy ágil y muy versátil y muy montada por la gente que la ha estado trabajando, principalmente en ayuntamientos. Entonces tengo que explicar al principio una pequeña historia para que sepáis de dónde sale y luego al final me dedicaré a explicar muy brevemente cómo funciona en el poco tiempo que tenemos. Entonces, esto para pasar, ¿para dónde tengo que apuntar? Por aquí, vale. Lo primero que me gusta hablar siempre es de la motivación que tienen los ayuntamientos y administraciones para iniciar procesos de transición energética. Aquí he puesto 4 que yo creo que resumen casi el 100% de las motivaciones que tienen los ayuntamientos principalmente y las administraciones. Los que veis a la izquierda, yo creo que suman, siempre hablo desde mi experiencia, el 95% de los casos, y lo que tenéis a la derecha hasta el 2020-21 solo suponían el 5% de los casos, y estoy exagerando. Normalmente los ayuntamientos empezaban procesos de transición energética por el famoso PAES, el famoso Pacto de Alcaldes de Energía Sostenible, el famoso 20-20-20 que ahora ya se llama PACES, los Smart Cities, las famosas Smart Cities, a quien no le mola que su ciudad sea Smart City, pues también están las Smart Cities. Y la parte de la derecha, que es la que nos gusta más a los frikis, ¿no? Que es más de valores, ¿no? El tema de por tener un modelo más sostenible o por el tema de la pasta, y más siendo catalán que os voy a contar, la pasta es la pasta y la pela es la pela. Entonces, el PAES al final, ¿qué objetivos? ¿Por qué les motiva? Porque al final tienen ayudas europeas, tienen motivación para poder tener financiaciones para sus proyectos y además es que políticamente es muy visible. Además luego tenemos el viaje correspondiente del alcalde alcaldesa a Bruselas, por lo tanto hay ciertas motivaciones para que este proyecto se desarrolle. Yo he cogido 3 puntos que yo considero muy importantes cuando nos comprometemos con el PAES, que son lo que veis ahí. El punto número 2 de los compromisos es elaborar un inventario de emisiones. El 4 es adaptar las estructuras administrativas del municipio y asignar recursos suficientes. Y el 5, que para mí es clave, es movilizar la sociedad civil, lo que llamamos normalmente participación ciudadana. Eso es lo que indica el PAES. ¿Qué más tenemos? Smart Cities. ¿Quién no conoce implementaciones de Smart Cities? Cambiar toda la iluminación a LEDs, meter monitorización, meter energías renovables allá donde quepa y no quepa también las voy a meter, etcétera, etcétera. Tecnología, 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 que no deja de ser un modelo de negocio, muy fácil de meter y muy visible políticamente. Luego esto, por suerte o por desgracia, ya la gente empieza a tenerlo más en cuenta, que es el tema de sostenibilidad. El tema de que en verano cada vez hace más calor y algunos entendemos y sabemos por qué, y hay otros que empiezan a entender lo que está ocurriendo, que pasamos temperaturas, el tema de las sequías, el tema de incendios, el tema de contaminaciones. Bueno, por suerte, por desgracia, cada vez hay más administraciones que quieren empezar procesos de transición energética por estos motivos. Y por último, el que os decía es el de la pasta. Mucha gente no es consciente. La gráfica que tenéis arriba, donde está el 5 y el 7, tenéis que tener claro que hay una relación directa entre consumo energético y crecimiento económico. Cuando nos dicen en la tele, España va a crecer el año que viene un 2,4% su economía, pues que sepáis que va a crecer en la misma proporción su consumo energético. Hay una relación directa. Fijaros, desde los años 50 a nivel mundial el consumo energético se ha multiplicado por 5 y el PIB a nivel mundial por 7. O sea, que veáis que hay una relación directa. Pero abajo en los ayuntamientos, exactamente lo mismo. Casi nadie sabe
que la factura energética es la segunda partida económica más importante del ayuntamiento. Si cogéis vuestro presupuesto municipal y quitáis capítulo 1, que es el de personal, hasta el 2020 era la segunda partida económica más importante. La primera, supongo que lo sabéis, es residuos y limpieza de la ciudad. Pues la segunda es la energía. ¿Por qué pongo hasta el 2020? Porque fijaos lo que pone a la derecha, la electricidad, los precios que está cogiendo y el gas. Probablemente en el 2022-2023 pasará a ser la primera partida económica de los ayuntamientos. Imaginaos lo que eso supone. Más cosas. ¿Cuál es la realidad y la problemática que nos hemos encontrado? Esta es muy sencilla. Muchos de los que estáis aquí sois ciudadanos de vuestras ciudades. Si yo pregunto a cada uno de vosotros o que trabajáis en los ayuntamientos cuánta energía consume vuestro ayuntamiento o ciudad y qué pagamos por ella, estoy convencido que en un 100% no tenéis ni puñetera idea. Es algo que no se sabe por qué. Yo he estado trabajando en 100 ayuntamientos, hago siempre esta primera pregunta cuando llego allí. Nadie me sabe responder. Imaginaros en cualquier empresa que vayamos y la segunda partida económica más importante en gasto no sepamos ni cuánto estamos consumiendo ni cuánto estamos pagando. No hace falta que se dé la respuesta, sabéis lo que harían con nosotros. Pero claro, en una ciudad es muy compleja para saber eso. Estamos hablando que las ciudades tienen espacio público, tienen edificios, tienen vehículos, tienen semáforos, tienen puentes que también llevan luz. Es bastante complejo poder tener esa información. Y además, las famosas facturas, que ya son difíciles de obtener, porque el gran secreto de las comercializadoras y gran lobby que no nos las quiere llegar. Pero si conseguimos que nos lleguen, son auténticos jeroglíficos y laberintos. Y luego, cuando ya tenemos y hemos pasado todo ese primer paso, tenemos el problema de que tenemos un montón de datos, pero no tenemos ni puñetera idea qué hacer con ellos. Tenemos un montón de datos. ¿Y yo por qué separo datos de información? Porque información es conocimiento. Yo os puedo dar una factura, pero si no conocéis la factura no sabéis qué hacer con ellos. Estoy dando un dato. Si yo os explico para qué sirve esa factura, término de potencia, potencia contratada, etcétera, etcétera, os doy conocimiento. Y estoy transformando ese dato en información. Y al final donde quería llegar es lo más importante de lo que veis ahí. Lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Entonces, si no sabemos dónde puñetas estamos, ¿cómo sabemos dónde vamos a ir? ¿Vale? Eso es lo más importante. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo muy sencillo. Aquí yo compro una bombilla de bajo consumo, me cuesta 5 euros. Si yo os hago la pregunta es muy sencilla. ¿Dónde la ponemos? ¿Donde trabaje 2 horas al día o donde trabaje 15 horas al día? Parece absurda esta pregunta, ¿no? Todo el mundo diría, pues coño, donde trabaje 15 horas al día. Si yo llevo esto a una ciudad, ¿dónde está la complejidad? Cuando yo hablo con los técnicos, ¿y dónde puñetas trabaja 15 horas al día? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde pongo eso? ¿Vale? Iba a traer 3 ejemplos, pero como no me da tiempo, de 3 ayuntamientos, no voy a decir los nombres de los ayuntamientos, o sea, el problema que nos encontramos no voy a decir de qué ayuntamiento es, pero hay uno que cambió toda la tecnología a LED, evidentemente porque quería hacer su proceso de transición energética, se gastó $500.000 de euros con el objetivo de ahorrar 80.000 euros al año. Cuando empezamos a analizarlo, solo ahorraban 10.000 euros al año y habían invertido en tecnología LED con amortizaciones a 35 años. A ver si un LED dura 35 años. No voy a decir el ayuntamiento para dejarlo en el incógnito. Otro ayuntamiento, cuando empezamos a analizar esos datos, se dio cuenta de que se gastaba, tenía un parque precioso con cascadas, quien lo haya visitado, precioso, se gastaba 175.000 euros en agua. Además, os voy a dar una pista, en un sitio donde el agua normalmente hay que desalinizarla, con el coste energético que eso lleva. Pues 175.000 euros. Es sentido común, ¿eh? En cuanto ven esas facturas es como cuando nos llega a casa. Cuando nos viene el pago de la factura no sabemos qué hacer, pero algo hay que hacer porque esto no lo puedo pagar. Pues esto es exactamente lo mismo. Y otro ayuntamiento se había gastado un dineral en las baterías de condensadores, pero resulta que no funcionaba ni una puñetera batería de condensadores. ¿Por qué? Porque estaban en las entradas de los edificios municipales y se oía el pitidito de la batería y ¿qué hacía el conserje? Ah, toma por culo el ruido este. Y apagaba la batería de condensadores y nos dimos cuenta pues que resulta que aquella inversión que habían hecho no estaba funcionando y estaban pagando reactiva. Más cosas. Al final, resumen de todo esto, para ir rápido porque me estoy poniendo nervioso con el reloj, pues parálisis por análisis. ¿Os suena esto en la administración? Y al final no dejan de ser declaración de intenciones todo eso que se está haciendo. Viendo estos problemas, lógicamente se nos ocurrió poner soluciones. Es decir, bueno,
es muy fácil detectar los problemas, pero ¿cómo podemos resolver para ponérselo fácil a la gente que tiene que empezar estos procesos de transición energética? Y al final creamos este nombre tan bonito, Our City, Our Energy, nuestra ciudad, nuestra energía. Mucha gente dice, joder, qué pijos soy poniendo el nombre. Pues mira, lo voy a explicar claramente, no es por pijería. Ya sabéis en este país que si tiene que ser en euskera, que si tiene que ser en catalán, que si tiene que ser en gallego, que si tiene que ser a tomar por culo en inglés y ya está. Y encima queda bien y parece que sepamos, suena hasta bien, Yo cuando he visto aquí CEO de Our City, Our Energy, me he flipado. Está por irme, pero bueno, quedaba bien. Bueno, aquí tenéis el nombre. Al final, vamos a ver introducción. ¿Qué es? Bueno, está hecho por IN2, es una ingeniería que está en Barcelona. Allí hay 300 frikis informáticos, estos que con gafas y tal que se lo curran. No voy a entrar en detalle porque se me acaba el tiempo. Y lo que teníamos de bagaje, nuestro know-how era haber trabajado en más de 100 ayuntamientos y en 8 comunidades diferentes. Por lo tanto, teníamos un bagaje de problemas y, como digo yo, de habernos pegado de hostias en un montón de sitios que nos permitía poner muchísimas soluciones. Entonces, ¿qué problemas nos encontrábamos? El problema en toma de decisiones. Si no tengo información, no tengo datos, es muy difícil tomar decisión. El ayuntamiento, cuando vio que se gastaba 176.000 euros en agua, pronto tomó la decisión. Dijo, oye, ¿y si en vez de la fuente de lunes a domingo la ponemos solo sábados y domingos? Coño, pues ahorrarás una pasta, Pues este tipo de cosas, que ayuda a la toma de decisiones. Visualización de datos, áreas implicadas, es que es toda la puñetera administración. Y si encima hablamos del complejo político, si hay 3 partidos que gestionan todo eso, la madre del cordero se lía. O sea, ya no hay forma de pillarlo y estamos hablando que el tema energético es vehículos, gas, combustibles, gasoil, electricidad, etcétera, etcétera. Luego el famoso Excel, que si vas a todos los sitios y tienen el Excel, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es hacerlo funcionar. Pero bueno, todo el mundo te salía con tu base de datos de Excel y peléate con ellos, ¿no? Cuando vimos toda esa serie de problemas, pues lo que dijimos es, solución, creamos esta herramienta que no deja de ser un software muy sencillo que estructura los usos de los datos, o sea, sube los datos de manera muy fácil, reorganiza la gestión de la energía, definición de objetivos, mejora presupuesto y planificación de la energía. Y algo muy importante que os decía al principio, implicar a la ciudadanía. ¿Cómo? Primero para fiscalizar. A veces se nos olvida que el ciudadano es nuestro consejo de administración. O sea, es el que tiene que fiscalizarnos lo que estamos haciendo. Y creamos una aplicación de tal manera que el ciudadano, de una manera muy simple y sencilla, puede estar al corriente de todo lo que se está haciendo e implicarse en el proceso. Entonces, ¿qué hace esa aplicación? Lo más importante, entrada de datos fácil. Ya hemos tenido que hacer, esto es muy fácil decirlo, hemos tenido que hacer ya 3 modelos de entrada de datos. Porque ya sabéis tú que esto es súper complejo, porque no solo es meter datos de electricidad, gas, combustible de vehículos, gasoil, y hay ayuntamientos que quieren también meter agua, ¿vale? Al final es una herramienta súper flexible, muy adaptada, donde cualquier ayuntamiento lo va a montar. Hay ayuntamientos que solo tienen electricidad, gas y combustibles. Hay ayuntamientos como Vitoria que tiene no solo combustibles, tiene gas licuado, tiene petróleo, o sea, lo tiene absolutamente. Cada ayuntamiento se lo monta como quiere. Al final tienes tipologías y el objetivo de esto, ¿qué es? Pues te da información y lo que te hace es compararte. Te controla 3 cosas: precio, consumo y presupuesto. Te compara constantemente con lo que has sido y con lo que quieres ser. Y te lo tiene estipulado desde el máximo detalle al mínimo detalle. Empieza a ponerte, dice, oye, pues en el 2022 estás por encima un 5%. ¿Dónde? En espacio público, en edificios, en transporte, en edificios. Y dentro de los edificios, ¿dónde? En deportes, en cultura, en edificios administrativos, hostia, en deporte. Y dentro de deportes es en el puñetero pabellón. Bueno, vamos a ver qué ocurre en el pabellón. Y sacamos esa información y vamos al detalle de dónde tenemos ese problema. Lógicamente, también controlamos las emisiones, ya que tenemos esa información. Os iba a enseñar ejemplos de 3 ayuntamientos, pero no me da tiempo porque ya me queda poco. Era el ayuntamiento más grande que tiene la herramienta trabajando, que es el Ayuntamiento de Valencia, uno mediano y uno pequeñito de Euskadi, para que veáis que es una herramienta que ayuda tanto a municipios pequeñitos de 100 habitantes, quien los datos los está metiendo una administrativa, auxiliar administrativa, hasta el Ayuntamiento de Valencia, que lo están gestionando un equipo de ingenieros. O sea, es una herramienta muy sencilla y elemental que todo el mundo puede manejar. Al final, el objetivo de esta herramienta es justamente ayudar a cualquier administración independientemente de la motivación que tenga. Si es el PAES, le ayudará a reducir ese consumo e implementar renovables. Si es el tema de un modelo más sostenible, a reducir sus emisiones. Si es Smart City, pues bueno, fíjate tú, poner una app en la ciudad, esto es la hostia que está tan de moda. Y sobre todo bajar la pasta que está pagando y controlar que no se nos vaya la factura energética.
Y luego, lo último que os quería enseñar, voy a entrar poco en detalle porque sé que a partir de ahora os la vais a bajar en el móvil y como es gratis la vais a estar jugando con ella porque la podéis bajar, está en Android y está en Apple Store, la podéis bajar, Our City, Our Energy. ¿Y qué es lo que hace la aplicación? Pues algo tan sencillo, pues darle información pues desde noticias, o sea, desde el ayuntamiento puede enviar noticias y las recibes como un WhatsApp siempre que el usuario quiera, evidentemente. Pues oye, lo que se hace en muchas ciudades, taller de facturas para el ciudadano para cómo reducir tal, pues le llega al móvil en tal edificio o cualquier tipo de noticias o talleres o normativa que ha salido nueva para reducción de ayudas para las instalaciones y subvenciones. Luego tiene sugerencias. También los ciudadanos pueden enviar sugerencias a los ayuntamientos de todo tipo. O sea, es bidireccional. No solo el ayuntamiento te está dando información, sino que además tú también puedes implicarte en el proyecto. Y luego, veis, está geolocalizado todos los puntos de consumo de la ciudad. Y es tan sencillo como tú le das a un punto de consumo y te pone rojo que estás consumiendo o gastando más que el año anterior y verde que vas bien. Tan sencillo como eso. Y lo puedes ver por cada punto de edificio o lo puedes ver por alumbrado, lo puedes ver por transporte. O sea, es una manera muy sencilla de que el ciudadano sepa cómo va su ciudad. Y además también tiene información, ¿veis arriba? Gráficos muy fáciles de entender. Oye, si ves el gráfico de arriba, ¿cómo vamos en emisiones? Pues mira, cada año vamos bajando. Perfecto. Oye, ¿cómo vamos a nivel de costes? Pues si lo ves ahí a la derecha, comparativo de datos, pues no vamos muy bien, porque un día vamos arriba, otro día vamos abajo. O sea, es una manera muy fácil de que el ciudadano se implique. Esperad, que aquí se me ha olvidado. Por último, ¿esto cómo lo puedes utilizar y cómo se está utilizando para implicar a la ciudadanía? Pues, por ejemplo, los colegios. Se empiezan iniciativas, no sé si habéis oído hablar de proyectos 50-50, donde se implican a los chavales y se les dice, oye, el ahorro que generemos este curso escolar, el dinero que se ahorre, se va a implicar directamente en el colegio. O en edificios municipales, que cuesta tanto implicar a los trabajadores. Pues en ciudades se les dice, eso se hizo una iniciativa en Madrid, pues se dijo, en un edificio municipal, el ahorro que generemos este año, ese dinero vamos a decidir entre todos qué hacer con él y dónde invertirlo. Y todo el mundo tiene por transparencia esa información. ¿Vale? Es algo muy ágil, pero ya te digo, como sé que ya la habéis bajado, ya la tenéis todos en vuestro móvil, podéis jugar con ella y luego hasta que os aburráis y podéis conocerla. ¿Dónde está trabajando ya esta herramienta? Pues está en 6 comunidades autónomas y está ya en 51 municipios, de todo tipo, desde pequeñitos a grandes, y esa es la página principal y por mi parte ya no hay nada más. Muchas gracias a todos.